¿Alguna vez te has detenido a pensar hasta dónde te está llevando tu amabilidad? ¿Crees que ser siempre el que da, el que ayuda, el que está ahí para los demás es lo mejor para ti? Piensa de nuevo, lo que parece una virtud podría estar destruyéndote por dentro. Hoy vas a descubrir algo que cambiará tu forma de ver la amabilidad, algo que no te han contado. Si alguna vez te has sentido agotado, usado o te has perdido a ti mismo por complacer a los demás, este video es para ti. Te voy a revelar la verdad oculta detrás de ser demasiado amable y cómo esta virtud podría estar saboteando tu vida sin que siquiera lo notes. ¿Estás listo para un cambio real? Porque lo que vas a escuchar hoy puede ser la clave para recuperar tu tiempo, tu paz y tu autenticidad. No te lo puedes perder. Quédate hasta el final y descubre cómo tomar control de tu vida. Vamos a empezar. La amabilidad es una cualidad apreciada y valorada en prácticamente todas las culturas. Las personas amables suelen ser vistas como confiables, empáticas y dispuestas a ayudar a quienes las rodean. Sin embargo, aunque la amabilidad tiene el poder de construir puentes y fortalecer relaciones, cuando se lleva al extremo puede volverse perjudicial, tanto para la persona que la ejerce como para quienes interactúan con ella. Ser demasiado amable no solo genera problemas emocionales y sociales, sino que también puede limitar el crecimiento personal, afectar la salud y distorsionar el equilibrio en las relaciones humanas. El trasfondo psicológico de la amabilidad excesiva. ¿Por qué ser demasiado amable puede jugar en tu contra? Imagina esto. Te piden hacer algo que sinceramente no quieres hacer. Sabes que no tienes tiempo, energía o ganas, pero en lugar de poner tus propios límites, dices sí. ¿Te suena familiar? Ese impulso de ser siempre el buen amigo, el buen compañero, el buen trabajador, está profundamente arraigado en nuestra psicología. ¿Pero por qué lo hacemos? Para entender por qué algunas personas son demasiado amables, necesitamos dar un paso atrás. La amabilidad en su forma más pura nace de la empatía, del deseo de conectar y ayudar. Pero cuando esa necesidad de agradar a los demás se lleva al extremo, hay algo más en juego. Muchas veces, lo que parece ser una virtud es en realidad una respuesta a miedos e inseguridades internas. Desde pequeños estamos condicionados a buscar la aprobación de los demás. En muchas culturas nos enseñan que ser bueno significa ser complaciente. Si no ayudamos, si no mostramos siempre una cara amable, nos tememos el rechazo o la desaprobación. Pero, ¿qué pasa cuando esta necesidad de agradar se convierte en una constante? ¿Qué ocurre cuando, sin darnos cuenta, la amabilidad se convierte en una estrategia de supervivencia emocional? La verdad es que para muchas personas, ser excesivamente amables es una forma de lidiar con el miedo al rechazo, al conflicto o incluso al abandono. Es el miedo a no ser suficientes o a no ser queribles. Este patrón puede haberse formado en la infancia, cuando quizás aprendimos que obtener amor o atención de los demás requería ser siempre el que se sacrificaba. O tal vez crecimos en un ambiente donde, al evitar los conflictos o al estar siempre disponibles, conseguíamos el afecto que deseábamos. Este tipo de dinámicas, cuando son vividas de manera constante, nos enseñan que, para ser amados, debemos ser personas que siempre están dispuestas a dar, sin importar lo que eso nos cueste a nivel personal. Y aunque la intención inicial es buena, a largo plazo, este comportamiento puede tener consecuencias mucho más profundas de las que imaginamos. Pero aquí hay algo aún más interesante. Esta amabilidad extrema, en realidad, no siempre tiene tanto que ver con los demás como con nosotros mismos. Es una estrategia para manejar el miedo al rechazo, el miedo a no ser aceptados, el miedo a que nuestra identidad dependa demasiado de lo que los demás piensen de nosotros.
Cuando estamos tan enfocados en agradar, olvidamos que tenemos el derecho a ser quienes somos, con nuestras propias necesidades y deseos. Por ejemplo, ¿alguna vez has notado cómo, cuando estamos en situaciones sociales, evitamos las confrontaciones a toda costa? Decimos sí a cosas que no queremos hacer, solo para no molestar a los demás. Pero lo que realmente está pasando es que estamos priorizando la aprobación externa sobre nuestras propias necesidades emocionales. Y lo peor de todo es que este comportamiento nos aleja de nuestro verdadero yo. Con el tiempo, este patrón de ser demasiado amable puede llevarnos a un agotamiento emocional y físico. ¿Te suena? La constante necesidad de complacer puede hacer que perdamos de vista lo que realmente queremos y necesitamos y nos quedemos atrapados en un ciclo donde nuestra felicidad depende exclusivamente de hacer felices a los demás. Este sacrificio personal constante, aunque nos hace sentir útiles a corto plazo, a largo plazo comienza a desgastarnos. Empezamos a resentir nuestra propia bondad, pero no sabemos cómo detenerlo. Y lo peor es que al final nos convertimos en una persona que se define únicamente por lo que hace por los demás, olvidando que también merecemos cuidarnos a nosotros mismos. ¿Sabías que, en muchos casos, las personas que son demasiado amables tienen una autoestima baja? Esto no significa que sean personas malas o débiles, sino que a menudo su sentido de valía depende de la validación externa. Si no reciben ese gracias o esa sonrisa de los demás, sienten que algo está mal con ellos. Este ciclo puede volverse muy tóxico. Nos dejamos definir por lo que otros piensan de nosotros, porque sentimos que si no somos amables, no seremos valiosos. Pero aquí está la gran revelación. La verdadera validación debe venir de uno mismo. No podemos esperar a que los demás nos den la autoestima que necesitamos. Al final, este enfoque solo nos deja vacíos. Y aquí viene la pregunta crucial. ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos romper el ciclo de la amabilidad excesiva y empezar a ser más auténticos, más fieles a nosotros mismos, sin perder esa esencia que nos hace querer ayudar a los demás? En el siguiente segmento, vamos a descubrir cómo podemos empezar a gestionar nuestros miedos, a establecer límites saludables y a reconectar con nuestra propia identidad. Porque ser amable no tiene por qué significar sacrificarse y tampoco tiene que estar basado en el miedo. Al contrario, ser verdaderamente amable comienza cuando nos damos permiso para ser nosotros mismos, sin culpa ni temor. 1.1. El agotamiento emocional y mental. Ser excesivamente amable implica una constante dedicación a los demás, lo que muchas veces resulta en un desgaste emocional significativo. Este agotamiento proviene de la presión interna por ser siempre comprensivo, disponible y dispuesto a ayudar, incluso cuando no se tienen los recursos emocionales o el tiempo para hacerlo. A menudo, las personas demasiado amables intentan satisfacer las expectativas de todos los que las rodean, lo que las lleva a un estado de agotamiento constante. Con el tiempo, esta carga emocional puede derivar en problemas más graves, como ansiedad crónica, estrés extremo o incluso depresión. La falta de equilibrio entre dar y recibir crea una sensación de vacío, pues estas personas sienten que están siempre entregando sin recibir nada a cambio. 2. La pérdida de autenticidad. Uno de los mayores costos de ser excesivamente amable es la pérdida del propio sentido de autenticidad. En su afán por agradar, estas personas pueden reprimir sus verdaderos pensamientos, emociones y deseos. Esto puede llevarlas a actuar de formas que no reflejan quiénes son realmente, adaptándose a las expectativas de los demás y dejando de lado sus propios valores. Con el tiempo,
Esta desconexión con uno mismo puede generar sentimientos de insatisfacción profunda y confusión sobre la propia identidad. Al priorizar constantemente las necesidades ajenas, la persona amable corre el riesgo de olvidar quién es, qué desea y cuáles son sus metas en la vida. 3 dots. Dificultad para establecer límites saludables. La incapacidad para establecer límites claros es quizás uno de los efectos más evidentes de la amabilidad extrema. Las personas demasiado amables suelen sentir culpa al decir no, lo que las lleva a aceptar compromisos que no desean o no pueden cumplir. Esta falta de límites no solo afecta su tiempo y energía, sino que también las expone a relaciones desequilibradas. Cuando alguien no establece límites, se vuelve más susceptible a ser explotado o manipulado por otros. Esto puede ocurrir tanto en el ámbito personal como en el profesional, donde la persona amable termina asumiendo responsabilidades excesivas o tolerando comportamientos injustos. Nange, el riesgo de ser aprovechado por los demás. La amabilidad excesiva a menudo atrae a personas que ven en ello una oportunidad para beneficiarse sin ofrecer reciprocidad. Ya sea de forma consciente o inconsciente, algunos individuos pueden aprovecharse de la disposición incondicional de una persona amable para obtener favores, apoyo emocional o ventajas en una relación. En estos casos, la persona amable puede terminar sintiéndose utilizada y resentida, pero sin saber cómo romper el ciclo. La falta de confrontación, motivada por el miedo a generar conflictos o perder la aprobación, perpetúa estas dinámicas tóxicas. Rinde el impacto en la autoestima. Una de las razones principales por las que las personas tienden a ser excesivamente amables es la búsqueda constante de validación externa. Sin embargo, cuando esta validación no llega o cuando las acciones de amabilidad no son reconocidas como esperaban, estas personas pueden experimentar una disminución significativa de su autoestima. Además, al centrar su valor personal en cuánto hacen por los demás, corren el riesgo de desarrollar una identidad basada únicamente en el dar. Esto refuerza un ciclo perjudicial en el que la persona amable solo se siente valiosa cuando está complaciendo a otros, ignorando sus propios logros, talentos y necesidades. 6 dots. Confusión y desequilibrio en las relaciones personales. La amabilidad extrema puede crear relaciones desequilibradas, donde una persona se convierte en el dador constante y la otra en el receptor. Aunque estas dinámicas pueden parecer funcionales al principio, con el tiempo generan tensiones. Por un lado, la persona amable puede sentir que no está siendo valorada o que su esfuerzo no es correspondido, lo que conduce a la frustración y el resentimiento. Por otro lado, quienes se benefician de esta amabilidad excesiva pueden desarrollar expectativas poco realistas, esperando siempre que sus necesidades sean atendidas sin reciprocidad. 7 dots. Problemas físicos relacionados con el estrés. El estrés generado por tratar de satisfacer constantemente las expectativas de los demás puede tener efectos físicos significativos. Las personas demasiado amables suelen descuidar su propio bienestar, ignorando señales de su cuerpo que indican agotamiento o enfermedad. Entre los problemas físicos más comunes asociados con la amabilidad extrema se encuentran insomnio, dolor muscular crónico debido a la tensión emocional, problemas digestivos relacionados con el estrés, fatiga generalizada. A largo plazo, este descuido puede contribuir al desarrollo de enfermedades más graves, especialmente aquellas relacionadas con el sistema cardiovascular o el sistema inmunológico. El freno al crecimiento personal. El miedo a desagradar a otros o a generar conflictos puede limitar la capacidad de las personas amables para tomar decisiones audaces o perseguir sus propias metas.
En su afán por mantener la armonía, pueden evitar riesgos que, aunque incómodos en el corto plazo, son esenciales para el crecimiento personal y profesional. Además, al evitar situaciones que puedan generar rechazo, estas personas pierden oportunidades para aprender de los fracasos o para desarrollar habilidades importantes como la resiliencia y la independencia emocional. ¿Cómo romper el ciclo de la amabilidad excesiva? 1. Reconocer el problema. El primer paso para superar la amabilidad extrema es reconocer que ser amable en exceso puede ser perjudicial. Esto implica reflexionar sobre los patrones de comportamiento, identificar los momentos en los que se priorizan las necesidades de los demás por encima de las propias, y reconocer las emociones negativas asociadas con este hábito. 2. Practicar el autocuidado. Dedicar tiempo y recursos al propio bienestar es esencial para construir una relación saludable con uno mismo. El autocuidado incluye actividades físicas, emocionales y mentales que promuevan la salud y la felicidad personal, desde dormir lo suficiente hasta buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Tercero, establecer límites claros. Decir no es una habilidad que puede aprenderse y practicarse. Establecer límites claros no solo protege a la persona amable de ser explotada, sino que también fomenta relaciones más equilibradas y respetuosas. Cuarta, fomentar la asertividad. La comunicación asertiva permite expresar pensamientos y sentimientos de manera honesta y respetuosa, sin temor a generar conflictos. Esta habilidad es clave para mantener relaciones saludables y para evitar que la amabilidad se convierta en una carga. La amabilidad, aunque es una virtud valiosa, puede volverse perjudicial cuando no se equilibra con el autocuidado y el respeto por los propios límites. Las personas excesivamente amables corren el riesgo de agotarse emocionalmente, perder su autenticidad y crear relaciones desequilibradas. Sin embargo, al desarrollar habilidades como la asertividad, el autocuidado y la autoaceptación, es posible transformar esta tendencia y cultivar una amabilidad más saludable y sostenible. Al final, ser amable con uno mismo es el primer paso para ser realmente amable con los demás. Y ahí lo tienes, la amabilidad extrema, que en un principio parece una bendición, en realidad puede estar saboteando tu bienestar. Espero que este video te haya abierto los ojos sobre algo tan crucial que a menudo pasamos por alto. Si sientes que este tema te resuena, no estás solo, y lo mejor de todo es que ahora sabes cómo cambiarlo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte contenido como este. Estamos juntos en este viaje de crecer, aprender y recuperar nuestro equilibrio. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por tu apoyo constante. No dejes de comentar abajo cómo aplicas estos consejos en tu vida. Me encantaría saber de ti. Si te ha gustado este video, compártelo con alguien que también necesita escuchar esto, porque todos merecemos vivir auténticamente y sin sentirnos agotados por complacer a otros. Antes de irte, te dejo aquí otro video que sé que te va a interesar. Haz clic y sigue aprendiendo a vivir con más libertad y bienestar. Recuerda, ser amable contigo mismo es el primer paso para hacerlo con los demás. Nos vemos en el próximo video. Y no olvides cuidar de ti. Hasta pronto.